¿Qué tal? En esta nueva sesión abordaremos el rol de los medios de comunicación en la opinión pública, tema que está inserto en la unidad 2, medios de comunicación masivos, ciudadanía responsable y ética para una sociedad democrática, cuyo objetivo es analizar la importancia del rol que juegan los más media en el desarrollo de la opinión pública. En la actualidad, los medios de comunicación masiva, conocidos como más media, y las tecnologías de la información, conocida como TICs, están impactando cada vez más en la forma en que vivimos. La mayoría de nosotros lo utilizamos a diario en distintos contextos. Como resultado, estos juegan un rol fundamental en el desarrollo de la opinión pública y en la participación ciudadana. Sin embargo, si bien su uso puede fortalecer una sociedad democrática, también presenta riesgos. Comenzaremos abordando el primero de tres conceptos fundamentales, en este caso el de más media. Para responder la pregunta de qué son, debemos sostener que se refiere a medios de comunicación recibidos simultáneamente por una audiencia masiva, por eso viene la idea más, ¿cierto? Anónima y heterogénea, o sea, no sabemos quién es, y muy variada, ¿sí? Y en esa relación en que se da esa comunicación masiva, hay un emisor y cientos de receptores. Y como ejemplos de más media podemos citar todos los que vemos acá en este cuadrito. Vamos ahora con la explicación del segundo término, que son las TICs. Y en este caso se refiere a las tecnologías de la información y la comunicación, y que incluye, por tanto, los recursos, las herramientas, los programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos. Y finalmente, la tercera idea o concepto, las redes sociales. Para responder qué son, debemos señalar que se refiere a sitios de Internet formados por comunidades de individuos con intereses o actividades en común y que permiten el contacto entre estos para comunicarse o para intercambiar información. Yendo directamente a nuestra realidad nacional, nos preguntamos cómo se informa la gente acá en nuestro país, en Chile. De acuerdo con el estudio realizado por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile en noviembre del año pasado, es decir, del 2019, durante el denominado estallido social, los medios informativos tradicionales más usados fueron la televisión, los diarios postales digitales y asimismo el estudio arrojó que un 80% de los encuestados se informaba diariamente a través de las redes sociales, como podemos ver en el último gráfico. ¿Qué es la posverdad? Posverdad o mentira emotiva es un neologismo, un término nuevo que describe una distorsión deliberada, es decir, intencionada de una realidad. También puede, en palabras más simples, podríamos señalar que es una mentira, una verdad media, un chisme, una calumnia, muy agigantada por la mayor fuerza propulsora que se ha conocido y una de las más fuertes armas comunicacionales del siglo XXI, que son las redes sociales, ¿cierto? Y esto permite expresar el arraigo de creencias y de convicciones basadas en la emoción que no son refutadas por la evidencia y los hechos objetivos. Entonces, estas teorías o ideas o verdades, entre comillas, combinadas con las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otras, se convierten obviamente en un veneno que se expande peligrosamente en todo el mundo en cuestión de segundos y que nosotros después conocemos como las famosas fake news, ¿cierto? Ahora bien, con respecto a cómo funciona la posverdad, tenemos acá una infografía que más o menos en síntesis nos presenta de qué manera se difunden estas informaciones que claramente no son certeras, ¿cierto? En primer lugar, tenemos ahí que se difunde una noticia que es impactante, que es atractiva y que puede ser mentira o real, pero obviamente manipulada. Por tanto, lo que se plantea no es 100% cierto, en este caso de acá. En segundo lugar, por su impacto se comparte por redes sociales hasta hacerla viral, ¿sí? Podemos pensar en varios casos al respecto.
En tercer lugar, los medios tradicionales, por no ser superados, retoman la noticia. ¿Ya? Ahí vemos claramente la imagen de la televisión. En cuarto lugar, dice, aunque la noticia es desmentida, no se difunde como la mentira, ¿ya? Sino que se sigue sosteniendo como si fuera una noticia. ¿Se entiende? O sea, es decir, hay gente que sigue creyendo en eso, ¿ya? Y en quinto lugar, como la aclaración no convence, por supuesto, o llega a todas las personas, entonces la noticia falsa se convierte en una verdad manipulada. Y eso es tremendamente peligroso. Respecto a los desafíos de los mass media en democracia, vamos a comenzar específicamente con el rol de la televisión abierta en un contexto democrático como el que se presenta hoy en nuestro país. ¿Ya? Y concretamente vamos a plantear que junto con la radio, la televisión abierta es una de las pocas tecnologías presentes en casi todos los hogares de los chilenos. Por ese simple motivo resulta fundamental su influencia en la forma en que percibimos la realidad, obviamente. Y acá se proyectan en este caso algunas estadísticas sobre el consumo de televisión abierta en Chile según canal y género televisivo. Vemos acá que esto es una estadística que data del año 2018, ¿cierto? Por tanto es previo a lo que es el estallido social y el contexto pandémico actual. ¿Ya? Vemos acá, por ejemplo, que en el caso de Megavisión es el canal que tiene como mayor porcentaje de consumo de observación y por el otro lado, en este caso el gráfico de barra, todo tipo de programas informativos, por tanto noticieros tendríamos que decir, son los que son más observados por la teleaudiencia. La concentración de los medios y sus peligros. Cuando nosotros hablamos de este tema, nos referimos básicamente a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, ¿cierto? Y esto también se conoce como consolidación de medios, como convergencia de medios. Y es un proceso progresivo a través del cual, en este caso, personas u organizaciones controlan el aumento de la participación de los medios de comunicación. Es decir, la mayoría de los medios cada vez se concentran en un menor número de personas, como incluso vemos en la imagen ahí, que hay uno que está acaparando, ¿cierto? Muchos periódicos. Entonces, en este caso, esto nos lleva a un fenómeno económico que se llama oligopolio. ¿Ya? El término oligopolio implica, por tanto, la concentración o el negocio de unos pocos, ¿cierto? En este caso que, por tanto, los medios de comunicación están concentrados en unas pocas personas. Y lo peligroso de eso es, evidentemente, bueno, acá vemos algunos ejemplos del caso de Chile, el Grupo Mercurio, COPES también, que concentran la mayoría de los medios de circulación nacional, ¿sí? Aquí vemos otro ejemplo, el Grupo COPES y el Grupo Mercurio, quiénes controlan y cuáles son como las marcas, los diarios que van asociados a esos mismos dueños. Esto apunta, por tanto, a la falta de independencia periodística al momento de tratar o trabajar las noticias. Y uno muchas veces los ve que los titulares de estos periódicos, lo que aparece allí no se condice con la realidad del momento que se está viviendo. ¿Ya? Entonces, es sumamente importante hoy más que nunca, por ejemplo, defender, apoyar y aportar con los centros de investigación independientes. En este caso, CIPER, que es un centro de investigación periodística independiente que se financia, digamos, con dineros de nosotros, de los ciudadanos, que a través del hecho de transformarnos en socios de CIPER, ellos tienen una página donde uno pueda hacer un aporte de dinero mensual. Uno lo que está haciendo es financiando la labor de distintos investigadores, no solamente periodistas. ¿Ya? Hablamos de gente que se especializa en el área de investigación científica, periodismo de investigación, historiadores, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, geógrafos, politólogos, entre otros, que no dependen, por tanto, de los grupos de poder
que veíamos en el caso de la caricatura y de los gráficos anteriores. Por tanto, de alguna otra manera, la información el resultado de las investigaciones que ellos realizan, ¿cierto? No dependen de esos intereses y eso se traduce en el hecho de que son mucho más fidedignos, ¿cierto? Más independientes. Para finalizar, y como ya es tradición, vamos a realizar la recuperación de algunas de las principales ideas desarrolladas en la presente sesión. Comenzamos con los más medios de comunicación masivos que se caracterizan por la presencia de un emisor y de cientos o mayor número de receptores. Con respecto a, en este caso, las TICs, las tecnologías de la información y de la comunicación, incluyen los recursos que se utilizan para procesar y compartir la información. Aquí hablamos, obviamente, por ejemplo, de los notebooks, los computadores, Internet. En tercer lugar, las redes sociales corresponden a comunidades de individuos con intereses o actividades en común, como por ejemplo Instagram, Twitter, entre otros. Respecto a la idea de la posverdad, esta es una distorsión deliberada, intencionada de una realidad. En Chile existe una alta concentración de la propiedad de los más medias, lo que obviamente tiene repercusiones con respecto, en este caso, a la independencia de la información de las noticias que se presentan muchas veces, los enfoques, sobre todo los enfoques editoriales. Y por último, y en relación a lo anterior, la libertad de prensa y la expresión y de expresión, perdón, es fundamental para la prevalencia de un sistema democrático sano como el que todos anhelamos. Bien, esta ha sido una sesión bastante breve, llegamos hasta acá. Los invito obviamente, como siempre, a participar de la tutoría para profundizar estos temas y también, obviamente, para explicar y hacer mención a las guías de trabajo. Que se encuentren muy bien y hasta pronto.